bueno, yo soy Chechu, o Cecilia, vivo en Berlín hace 3 años y medio. Soy ilustradora, docente, diseñadora gráfica y todos los grises que haya por ahí en el medio. Llegué a Alemania sin hablar una palabra de alemán. ¿Qué más? Bueno, y eso, ¿cuáles eran los obstáculos que tenías antes de llegar a mis programas? Un montón. O sea, el alemán yo creo que es como un idioma, o sea, primero que viene como con total ingenuidad, insensatez, no sé, como en un lapsus de inconsciencia. Nos mudamos a Berlín pensando que todo el mundo hablaba en inglés y que iba a estar todo bien, y se estuvo todo bien, pero fue mucho más complejo de lo que pensábamos. Para darte una idea, no sé, las primeras semanas salía del supermercado con dolor de cabeza, o sea, como las tareas más básicas eran difíciles, por más que, no sé, una etiqueta de mayonesa es medio lo mismo en todos lados, hay otras cosas que no. Eh, Así que fue un poco eso primero, como en la vida diaria, tener como si fuese fricción en cada pequeña parte. Me anoté en un curso intensivo de alemán en una de estas escuelas de Berlín, que fue un buen primer pantallazo, o sea, por lo menos tenía como palabras de las que agarrarme, eh, pero yo sentía que era un poco como repetir frases que ya sabía, o sea, sabía decir Entschuldigung, sabía decir bitte, sabía decir mit Karte bitte, eh, pero sin entender demasiado lo que estaba haciendo, ¿no? Era como una cosa un poco conductual. Eh, y sobre todo como sin, no sé, para mí por lo menos la experiencia del curso era esto, no tenía como plasticidad de usar el examen, de usar como lo que había aprendido en distintas circunstancias. Wow. Eh, sí, no sé, un poco como los loros, ¿viste? O sea, es un poco como repetir como loro, lo sentía yo. Y también, bueno, esta dinámica de curso intensivo, de que el alemán es complejo, de que además te explican esa complejidad en alemán, y sin mucho como anclaje práctico. Entonces, no sé, por lo menos para mí era como muy abstracto. Tenés esta estructura, pero no entendés exactamente bien por qué, no entendés exactamente bien dónde usarla. Entonces es como algo intangible un poco, ¿no? Como que está en la cabeza, pero no lo podés usar. No sé, para mí era un poco eso. A lo Eh, que entiendo también, Ceci, lo que le pasa, o sea, es realmente lo que siento que le pasa a las personas que llegan, que tienen como un montón de partes, pero es como eso, ¿no? Es intangible, realmente, es una confusión en realidad también. Sí, sí, todo mezclado además, porque ves, no sé, 5 temas por día y no, o sea, sí, tenés un montón de tarea, pero al otro día ya ves 5 cosas más, como no tenés tiempo de procesarlo, de usarlo, de asimilarlo, como de que se te vuelva carne. Eh, que a mí además, como viniendo desde la docencia, me hacía un montón de ruido. Esto Sí, de hecho, está me están pasando, tirando porque pelotas y no me dan las manos para agarrarlas y me siguen tirando pelotas, viste, como la máquina esa que tira pelotas de tenis y total. tenés que pimponear. Eh, es un poco esa sensación y además, no sé, yo acababa de llegar, o sea, no son las únicas pelotas con las que estás malabareando. Total. Eh, sí creo que de alguna forma fue un buen piletazo, como no sé, te metes en la pileta, tenés un montón de herramientas que después con mucho tiempo y mucha práctica las vas asimilando y usando, Total. pero no sé si sola hubiera podido Ujú. como desmenuzar esa maraña de esa pelota, maraña, bola de cosas que me tiraron en ese curso. Eh, Total. y otra cosa que también me pasaba mucho es que tenía miedo de usarlo. O sea, no sé si miedo, pero sí como una resistencia, porque en este curso, por lo menos la docente que a mí me tocó,
vos empezabas a decir una oración y no terminabas de decirla, que ya te estaba como parando, corrigiendo, cambiando. Entonces, hay medio como como una ansiedad de, bueno, pero no lo puedo usar entonces. Como que uno tiene que equivocarse de alguna forma para que, no sé, es como querer jugar al fútbol y que no te dejen patear, o cuando estás yendo a patear un penal que te digan, pará, acomoda el pie. No, bueno, listo, ya lo erré. Claro, ahora que total. estamos con el mundial, no sé, primero Sí, ahora me hablemos. viene a la cabeza. Pero es un poco eso, ¿viste? Como que inflas el pecho, te mandás y te cortan en seco, y te pasa mucho eso también en la calle, por lo menos acá, que mucha gente habla inglés, no sé, en un decree es mucho más fácil que te atiendan en inglés que en alemán, porque se atiende más rápido. Entonces no llegas a practicar. Total. A mí Y me en ese, pasaba eso. y en ese momento, justo cuando querías usarlo en tu trabajo o en la calle, ¿cómo te sentías? Re insegura, re chiquita también. Está, creo que es Sofía Vergara, Ujú. Ah, sí. esta actriz que dice, no sabes lo inteligente que soy en mi Que soy idioma. español. Ay, sí. Yo pensaba eso todo el tiempo, digo, como no sabes lo interesante que puedo llegar a ser en español, pero en alemán te puedo decir, por favor, gracias y disculpame. Es como que tenés tres vías de ¿Y hasta comunicación. cuánto habías hecho en ese curso, en el curso intensivo? ¿Si habías hecho 2, 3 meses o un mes o cuánto? Hice 4 meses, o sea, desde A1.1 hasta A2.2. Y ahí, o sea, tengo compañeros que siguieron hasta el B1 y yo ya no entiendo absolutamente nada. O sea, como no tengo ni siquiera, por lo menos el último mes de A2.2, yo sentía que ni siquiera tenía como un sustrato en el cual sustentar las nuevas cosas que me estaban dando, que no estaba entendiendo ni las bases. Wow. Era como, ¿cómo declinamos, no sé, adjetivos? Y yo todavía no sabía si era dative, accusative o nominative. Era como, no tengo, o sea, encima me tengo que aprender cómo se declina y no sé ni cuándo hacerlo. Eh, Wow. Wow, sí, eh, sí, sí. y ahí Tremendo. paré. Eh, Tremendo. Pero qué bueno, si esto que contás que vos sos docente y sabías que algo estaba mal, porque es lo que siempre digo a mis estudiantes, la mayoría no, por ahí siente que ellos son el problema. Encima, rodeados de nativos, algunos con sus parejas nativos que te dicen, no, pero vos seguí, dale, exponete al idioma, esa es la solución. Y realmente sienten que ellos son el problema. Y bueno, nosotros siempre lo charlamos, como la forma de enseñanza de la profe en el medio y el estudiante escuchando, genera esto, ¿no? O sea, como decís vos, no hay una práctica, no te equivocás, no te corrigen, ¿no? Y muy difícil, todo tan confundido, pero qué bueno que vos tenías esa base de ser docente como para decir, acá hay algo que no está bien. sí, igual en ese momento yo también pensaba, digo, no estoy estudiando lo suficiente, Sí, pero llegaba y hacía resúmenes todos los días, y igual no entendía. Eh, Sí, hay claro, algo como del ritmo que es complejo, pero también esto, como de nunca terminás de entender. Eh, ¿Por qué? Porque te disparan conceptos y te los explican en un idioma que todavía no entendés. No sé, a mí total. eso me hacía muchísimo ruido. Y también esto, lo pedagógico, de que la misma persona, que yo me imagino que debe haber docentes más piolas, pero Ujú. como la misma persona que te está invitando a ese idioma, es el primero en censurarte. Claro, claro, claro. Eh, entonces hay algo de Miedo, no te sentís habilitado. total. Total, sí. Wow, Ceci, qué importante todo lo que contas. ¿Y qué te hizo tomar la decisión de entrar a mi curso? Porque tuvimos una entrevista, ¿qué pensaste, qué consideraste, qué dijiste, bueno, sí, no? Mm, o sea, lo primero fue que tenía una amiga que estaba haciendo clases con vos, Ujú. y que, o sea, yo a ella la veía como muy, mm, como tranquila en relación al alemán, como bueno, no sé, voy clase a clase, voy aprendiendo, lo voy usando. También como que antes
de empezar con vos, yo lo que empecé a hacer es sumarme a cualquier iniciativa de práctica del alemán como en contextos más sororos, por decirlo de alguna forma, como no sé, fui a un grupo de alemán para artistas que duró un mes, fui a un grupo de alemán en contexto de trabajo y cuando podía me sumaba a algún express café, ahí le fui perdiendo el miedo, pero son contextos en los que por ahí practicás medio las frases que ya sabés, como que no aprendés, no repasás conceptos que tenés como nebulosos. Y en uno de los express café cada tanto venía Juli y yo veía como que cada vez estaba más canchera. Claro. Digo, hay algo ahí que está funcionando. Está funcionando. Hay algo ahí que está funcionando. Sí, también me pasaba que averiguaba concursos y las opciones eran sí, todos intensivos, que yo ya sabía que por lo menos a mí y en mi ritmo de vida y mis prioridades no funcionaba esto de dejar la vida 4 horas todos los días por alemán. Y encima saber que lo más probable era que igual iba a terminar con una ensalada en la cabeza y no entenderlo. Yo dije, esto que está haciendo esta amiga me parece piola, como ir de a poco, poder ir viendo realmente cuáles son los puntos flojos y trabajar desde ahí, porque yo sabía que tenía como esto, una pelota de conceptos que podía llegar a desarmar, pero que necesitaba ayuda. Y no sé, nunca había probado con vos, pero sabía que un curso intensivo no necesariamente me iba a ayudar a desarmarla, sino que quizá le iba a agregar masa a esa pelota. Y bueno, y charlamos y arranqué y fue como un recambio. No, ¿Qué sentís que es lo que generó ese cambio? ¿Qué parte del curso? Porque bueno, viste que tiene un montón de distintas cositas. Para la persona que realmente llega a mis clases o a mí no sabe cómo funciona, me gustaría que les cuente cómo funciona por dentro, digamos. ok, no sé si funciona igual con todo el mundo. Total. Para vos, pero lo que hicimos nosotras fue primero hacer un diagnóstico, de ver un poco como cuál era mi nivel, hasta dónde lo podía usar. Yo creo que lo primero que detectamos era como dónde me trababa, quizás suena muy abstracto decirlo así, ¿no? Pero como cuáles eran los apoyos que me faltaban para que esto pueda funcionar de una manera un poco más sólida. Si se entiende, ¿no? Eran como cositas flotando en el aire que cada tanto se caían y bueno, había como un par de pilares que había que ajustar, ¿no? Como, bueno, entender cómo se conjugan los verbos, entender los casos, ese fue creo que el más importante. Y como ya a partir de ahí empezar a como si fuera ampliar el mapa, ¿viste? Como en el Age of Empires que vas ampliando territorio, ¿no? Pero necesitaba como un lugar sólido desde el que empezar. Yo creo que eso fue como clave. Porque también me dio más confianza a la hora de usarlo. O sea, quizás no lo usaba como con todas las luces. Es un alemán muy elegante el mío, pero es un alemán que se empieza a entender, como que tiene sentido. total. Y eso lo logramos en realidad entendiéndolo. Total, total. Sí, y Ceci, realmente tu trabajo, o sea, durante la semana era, bueno, mucho trabajo de hacer la gramática, hacer los ejercicios, pero después la parte de escuchar un audio y relatarlo, te la tomaste como si fuera realmente, te la tomaste muy en serio, o sea, Es que si no, no entendía nada. claro. O sea, al principio de hecho me pasaba con los textos, Claro. porque las primeras clases hicimos pronunciación, incluso te diría antes de la gramática, la pronunciación fue clave, o sea, fue la primera vez que yo pude empezar a entender alemán cuando lo escuchaba y que la gente, sobre todo los nativos, me empezaron a entender más a mí. O sea, seguía hablando con un alemán roto las primeras clases, roto así dicho Sí, 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 con total. mucho amor, Sí.
pero me entendían mucho mejor. Y no me acuerdo a qué venía esto de la pronunciación. Sí, bueno, y después eso, no entendías nada de los audios y después empezaste poco a poco a ir entendiendo Exacto. más, o relatar cada vez más y cada vez más, hasta que en un momento te dije, Ceci, bueno, ya entendés todo el audio, ya lo puedes relatar, ahora anda más profundo. Sí, sí. Sí, poder, bueno, es esto, es como ampliar el mapa. A eso venía. Al principio eran hasta los textos para practicar pronunciación, no los entendía del todo bien. Pero tenerlos escritos es como que de alguna forma, o sea, yo los traducía y como que trataba de entender, me ayudó a asimilar, no sé, estructuras como eh, formas de Claro, hablar o, sí, frases medio prearmadas, no sé, como entender un poco más y los audios creo que fueron como una segunda etapa de eso, porque tenían otro nivel de dificultad que no tenía el texto escrito, entonces era bueno tratar de desgrabarlo, tratar de entender si esta palabra que no entiendo es un verbo o es un adjetivo, entonces por dónde puede ir. Como que había mucho trabajo atrás de desarmar eso que hacía, yo suelo hablar muy abstracto, perdón, pero como que hacía que esta parte más intangible se vuelva más visible, como más total. concreta, como no es que es un no entiendo nada, es esta preposición y creo que lo que me falta es un verbo que debe ir por este lado. Entonces como que empezás a ver un poco menos borroso. Eh, sí, fue un recambio. Total, no, lo escribiste perfecto, Ceci, porque justamente eso, ¿no? Como llevar lo intangible a tu propio alemán. Y para Total. mí eso realmente hace un cambio tremendo, tremendo. Bueno, Ceci, y la última pregunta es eso, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo cambia, sí, cómo cambió tu situación en el trabajo? ¿Qué viste? ¿Qué resultados viste, básicamente? O sea, en la vida en general, Ujú. yo creo que es un poco esto de ampliar el mapa. Sigue siendo. También, sí, como que hay una parte de la realidad que ahora un poco más la habito. Eh, no sé, antes ir caminando por la calle como completamente alienada porque no entendía nada. Ahora de pronto estoy en el subte y entiendo si es que está dando un mensaje estándar o cambió algo, por ejemplo. O alguien me para en la calle y me pregunta algo en alemán y es esto, puedo ser parte de esa realidad, puedo interactuar con esta persona. Un poco más lenta, lo que sea, pero no me siento tan aislada de lo que está pasando a mi alrededor, me da más herramientas, bueno, no sé, tengo que hacer un trámite. Bueno, si es una conversación con un lenguaje muy específico, quizá pido ayuda, pero la mayoría de esas interacciones las puedo llevar adelante o puedo al menos encontrar como una forma de hacer mi mitad del puente, ¿no? Después depende de la disposición de esa persona, si está dispuesta a hablar en un alemán más lento o más sencillo para que yo lo entienda, pero yo puedo dar todo de mí para tener esa comunicación. Y Wow. eso me cambió un montón. Y después en mi trabajo, yo en general no trabajo mucho en alemán. Ujú, Ahora tal vez en el futuro se estén abriendo algunas puertas en ese idioma, cosa que me flasheó un montón. ujú, Eh, pero sí hago un voluntariado en el que mucha gente habla inglés, pero también ujú, mucha gente no habla inglés, habla el alemán que aprendió, que está aprendiendo y no sé, su idioma nativo, que muchas veces no es ni inglés ni español, por lo que mi único puente con esa persona es el alemán. Eh, y ahí es donde yo tengo mi mayor cantidad de interacciones en alemán. ujú. Y también las interacciones como menos estandarizadas, ¿no? Porque comprar Claro, real. un pan es medio que siempre lo mismo, Ujú, pero no sé si alguien te está preguntando algo de tu vida o necesita algún material o necesita saber cómo usar una herramienta o quiere saber, no sé, es como un poco más imprevisible y ahí es donde te das cuenta si estás pudiendo usarlo o no. ujú. Eh, y yo en el voluntariado sí noté como una gran diferencia en esas interacciones, sobre todo con niños. Hay
cada vez estamos teniendo más niños que vienen además, Claro. y hay muchos niños que son alemanes Ujú. o que son hijos de inmigrantes que hablan de vuelta su idioma nativo y alemán. Ujú. Y los niños son un poco como más... nada, te hablan en su idioma con las palabras que ellos conocen, ¿no? O sea, vos le preguntas, ¿was bedeutet tal cosa? Tal cosa, o sea, como, ¿cómo no sabes Tienen qué es? ese filtro como para Entonces, cambiar, no total. tienen como esa... para mí va más allá, es como, ¿por qué no entendés lo que te estoy diciendo? O sea, Claro, como claro, si, claro. Entonces es como, estás si mal. todo el mundo entiende esta palabra, ¿entendés? Como que no pueden hacer ese doble clic de explicártelo o de usar otra palabra o de describirte eh, y también hablan con su acento, no hablan lento, o sea, para mí son son los alemanes más difíciles de Total, entender. Y total. cuando empecé a poder comunicarme, incluso cuando me empezaron a venir a buscar para jugar, es como, ok, hay un puente que estoy pudiendo generar que antes no podía, o sea, ponía lo mejor de mí y era como no sé, la cuidadora muda, digamos, un Claro. poco, ¿no? Como que hablaba con el lenguaje corporal y con las 3 palabras que sabía, y ahora hay como mucha más plasticidad, aprendo palabras, eh, no sé, hasta hacemos chistes, o sea, como que se van desbloqueando niveles. Y es muy zarpado. Wow, sí, sí, wow. Y festejemos que te invitaron a dar un workshop increíble en septiembre, ¿no? ¿En septiembre o en agosto? En agosto, en No, y vas agosto, tú en alemán. sí, 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 Wow, sí, sí. sí, Voy a pedir sí, ayuda, seguramente. No sé, sí, son esas cosas que hay como que prepararlas extra, total. pero sí, no, increíble. Para mí es un poco también otra señal de que, bueno, ahí me estoy pudiendo comunicar, que es un logro gigante. Wow, Ceci, qué hermoso haberte acompañado en este proceso porque, nada, me imagino lo que es para vos también eso, ¿no? Bueno, poder comunicarte con las personas con las cuales estás en el voluntariado, que te inviten a dar este tipo de workshops de tu profesión.